buenas traders y bienvenidos una semana más en este podcast. Otro integrante de la familia que hoy queremos conocer, nuestro amigo Sergio. Hacía ya tiempo que lo quería traer, pero al final por una cosa o por la otra no le escribí y hace unas semanas le escribí y nada, él encantado de estar aquí con nosotros. Hace algo, digamos, diferente, pero bueno, ya nos lo irá contando él. Nada, bienvenido amigo mío, Sergio. Bienvenido, muchas gracias Álvaro y un placer estar en tu casa. Al principio igual estoy un poco nervioso, ya me iré soltando seguramente, pero bueno, es normal, ¿eh? Así que, bueno, nada. Como siempre digo a los traders, hay dos cosas que nos gusta, el trading y hablar. Eso Así que es. tranquilo. Sí. Bueno, cuéntanos quién es Sergio, qué haces, quién eres. Cuéntanos un poco para los que no te conozcan. Cuéntanos un poquito quién eres. Pues mira, yo soy arquitecto de software de profesión, llevo muchos años en ello y me apasiona todo lo que es el tema de desarrollo, búsqueda estudiar datos, estructuras, es un tema que me ha apasionado siempre. De hecho, es lo que a mí más me gusta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, resulta que un día, con un compañero, pues bueno, nos empezó a hablar de Bitcoin, cuando todavía nadie hablaba de Bitcoin, ¿eh? Y bueno, este compañero, se dedicaba a minar Bitcoin. O sea, cuando todavía se podía minar Bitcoin. O sea, imagínate el año que te estoy diciendo, Ya han 2000. pasado unos cuantos. Sí, pues no sé si sería 2013, 2014, 2015, pero bueno, han pasado muchos. Y entonces, pues un compañero y yo cogimos y decidimos empezar a minar. Cogimos un equipo, una tarjeta gráfica, y empezamos a minar Bitcoin. ¿Qué pasa? Cuando vimos el precio de la factura de la luz, ¿entiendes? O sea, dijimos, y los bitcoins que habíamos sacado y lo que valía en ese momento, dijimos, no, esto no nos convence y lo apagamos, ¿no? O sea, nos quedamos con ese poquito de bitcoin que habíamos sacado y lo apagamos. De hecho, es más, el compañero que nos habló de bitcoin, él nos dijo, yo tal y como está ahora bitcoin, yo cogería y compraría directamente el bitcoin, no minaría, que él estaba minando, pero ya llevaba minando tiempo, ¿no? Y entonces, pues, mi incursión fue, pues eso, teníamos Bitcoin, ni sabíamos que lo teníamos, y este compañero, se fue, ¿entiendes? Y al tiempo me lo junto y me dice, oye, Sergio, oye, aquello que hicimos con Bitcoin, y le digo, ni idea. Le digo, eso, le digo, si había una wallet, no sé si se podrá recuperar o no. Y me dice, pues ya puedes ir buscándolo. Me dice, porque está a 3.000. Creo que cuando me lo dijo estaba a 3.000. Me dice, está a 3.000. Claro, yo te estoy hablando, Álvaro, nosotros cuando dejamos de minar estaba a 100 dólares. Por eso te digo que dejamos de minar por eso mismo. Y nada, es que además fue una locura, porque me llama la semana siguiente y me dice, Sergio, me dice, ¿has mirado? Y le digo que no. Y le digo, todavía no he tenido tiempo. Mira que ya está en 4.500. Y digo, pero que no puede ser. Digo, pues sí, a ver, yo decía si lo dejamos en 100. Bueno, y entonces pues entramos así, ¿no? Realmente llegamos hasta los 20.000, sacamos ahí, ¿entiendes? Porque se veía, era como mucha subida, ¿no? Todo el mundo decía la subida que podía caer y justamente sacamos en el pico. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí, pues empiezas a mirar un poco, empiezas a ver proyectos que te pueden parecer interesantes y entras un poco, por decirlo de alguna manera, por fundamentales, ¿no? Vas seleccionando un poco proyectos que te gusten, por fundamentales, otros que realmente dices, no, que esto creo que va a subir, ¿entiendes? Por lo que digo, yo no tenía ni idea de nada de esto de inversión, ¿eh? O sea, y entonces, hasta que un día vi un vídeo y me cogían y me hablaban de un cruce de medias. Y como que así se podía, o sea, que esa era la fórmula, ¿no? Claro, yo es lo que te digo, yo que soy de datos, de desarrollo de software y demás, ¿qué es lo que me hice? Dije, bueno, voy a bajarme los datos de Binance y voy a tirar histórico y voy a ver si realmente... Y oye, a mí no me salían las cuentas con el cruce de medias. Directamente, ¿eh? O sea, esa fue mi incursión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces dije,
pero joder, digo, aquí algo tiene que haber. O sea, esto no tiene, esto sube y baja, tiene que ser por algo. Yo decía, yo me empezaba Tiene que ya a haber un cuestionar. porqué, tiene que haber un porqué, como siempre, ¿no? Eso es, tiene que haber un porqué. Ahí está. Y entonces un día, o sea, cogí y me fui a la universidad, estaba en la biblioteca y de repente, o sea, entré en el pasillo de libros de inversión y estaba el libro El método Wyckoff de Valdecantos. No sé Sí. si, pues estaba en la biblioteca, que además hasta me chocó que un libro así estuviera en la biblioteca. Y cogí y me lo llevé para casa. Dije, bueno, pues me lo voy a llevar para casa y me lo voy a leer. Y entonces, pues ahí sí que vi un poco ese punto, lo que te digo yo que andaba buscando, ¿no? O sea, esto no es algo que porque sí, ¿entiendes? O sea, suba, baje, ¿no? O sea, pues una campaña, un proyecto que lo respalda, precios baratos, ¿no? O sea, pues ya sabes, los que estamos aquí sabemos a lo que nos referimos en ese aspecto, ¿no? Entonces me lo leí y dije, joder, dije, pues sí, pues realmente digo, parece que hay algo. Y entonces, pues busqué formación. Empecé a buscar formación y, lógicamente, del libro que me había leído me había gustado, pues empecé a entrar con precio y volumen y Wyckoff. Entonces me formé ahí y luego, pues, ¿qué pasa? Me pasó, ¿entiendes? Que tuve que dejarlo por temas personales, te quiero decir, en ese momento. O sea, cuando la cabeza no está para lo que tiene que estar, lo mejor es apártate y ya volverás. Bueno. Tuve un problema personal y entonces tuve que ausentarme, o sea, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Cuando ya me empecé a recuperar del problema personal, apareció el COVID y la volatilidad. Ahí quien entraba y no entraba nadie, ¿no? Pero en una de las charlas que estuve una vez, un compañero, entonces fue cuando me habló de Francisco, de Volume. Sí. Anteriormente Francisco Javier, o sea, pero él cuando me habló el compañero, yo creo que todavía existía Volume. Y entonces me dijo, mira, este hombre, o sea, ve el volumen a todos sus niveles. Y entonces yo no había oído nunca hablar de él, ¿eh? Y entonces, pues dije, oiga, pues oye, te voy a seguir la pista. Pero no daba entonces cursos ni nada, pero sí en la pandemia y sacó él por YouTube de forma libre, me acuerdo, un curso de precio y volumen. Y en Sí, el... yo también lo hice. Yo Eso es. también los vi esos vídeos, eran muy buenos. Yo ya lo utilizaba, pero la verdad que lo compartí en mi comunidad y todo eso porque lo explicaba muy bien y eran unos vídeos muy didácticos. No sé si aún están por ahí, pero Pues no lo sé. no me Ah, acuerdo. yo creo que sí que están, ¿eh? Yo creo que los tiene subidos en algún sitio, pero ahora mismo no estoy seguro. O sea, entonces, es lo que te digo. Y ahí, pues empecé a ver todo el tema del order flow y demás, y dije, ahí va. Digo, pues este tema, digo, que hay algo más todavía. Entonces, ¿qué es lo que hice durante la pandemia? Es lo que te digo, a mí me gusta, pues analizar. Me empecé a descargar datos, pero al TIC, ¿eh? O sea, al TIC, a guardarme, a guardarme eventos de level 2, o sea, todo lo que era en ese aspecto, la data, como digo yo, a más bajo nivel para luego estudiarla, ¿no? Entonces, ahí Francisco desapareció también, o sea, ahí en ese momento, o sea, lo dejó. Y bueno, y yo seguía en ese impasse, pues ya formándome ahí más y un poco por decirlo de alguna manera, de forma autodidacta de estudio. Y una vez en una entrevista le escuché a una persona que hacía trading algorítmico y hablaba de un libro sobre HFTs de Irene Aldrich. Entonces, cogí y me lo pillé. Claro, en inglés, duro, te quiero decir. O sea, me lo tuve que trabajar bastante porque yo el inglés flaqueo en ese aspecto, ¿no? Y empecé a ver cosas, pues y comportamientos en la profundidad de mercado y demás que realmente al ojo humano para mí era imperceptible, no daba cabida a ello, ¿no? Entonces, empecé a trabajar mi herramienta porque el order flow de Ninja nunca me ha gustado. Entonces, me empecé a hacer yo la mía. Dije,
o sea, aparte de que no me gusta lo que vi, digo, no voy a pagar, que en su momento creo que eran $999. Ahora no sé a cuánto estará, pero dije, o sea, pero eso, pero dije, pero es que no me gusta. Y entonces me lo empecé a hacer yo. Y allá, pues por el 2023, creo que sí, 2023, a inicios del 2023, conseguí, vi que Helio en Twitter, o sea, tenía una Substack y le empecé a seguir. Y en uno de los vídeos que colgó, vi que estaba dando Francisco con el perfil de volumen como una especie de clase abierta y demás. Entonces le dije a Helio, porque vi que estaba utilizando Ninja 7. Y le dije a Helio, oye, Helio, le digo que Francisco supongo que utilizará Ninja 7 pues por el tema de la acción dashboard, que le gustaba porque él ya decía, yo me acuerdo en el curso este de precio y volumen, él hablaba de la acción dashboard y lo ponía muy bien, ¿no? Y le dije yo a Helio, le dije, oye, Helio, si me puedes poner en contacto con Francisco, le digo, porque yo tengo un indicador, no tenía ni intención de hacer nada, Álvaro, para que creas, Y cogí y le dije, yo tengo un indicador que se lo regalo. Por lo que él me ha dado a mí, yo se lo doy, ¿no? O sea, y entonces, pues me puso en contacto con Francisco, Francisco lo vio y en el momento que lo vio, Francisco me dijo, ¿y esto cómo me dices que se llama? ¿Esto está para salir? Dice, y le digo, no, le digo, Francisco, le digo que esto es una beta, le digo, y me dijo, no, me dijo, este indicador me dice, tiene que salir, lo tienes que sacar adelante y demás, me dice, porque es muy bueno. Y entonces, pues ahí fue cuando me animé un poco también a sacar el indicador adelante. Y sobre todo, ya el empujón definitivo fue cuando él me dijo, no, que encima, como esta herramienta, pues utilizarla no es tampoco del todo fácil, por decirlo de alguna manera, es como un Fórmula 1, ¿no? Todo el mundo no puede entrar y conducir un Fórmula 1 de primeras. Es imposible. Por muy buen conductor que seas, en coches, en cars, es prácticamente imposible. Pues en este aspecto, él me dijo, yo doy un curso, o sea, yo hago así un curso para que la gente aprenda a utilizar la herramienta. Y entonces, en ese aspecto, o sea, fue una ayuda 100%, bueno, de la que estoy totalmente agradecido porque fue totalmente desinteresada y fue el empujón que necesité para salir a la palestra. Mientras tanto, pues bueno, yo en su día, lo que te digo, antes del parón este personal, operé en CCDs porque todavía no estaba ni en micro, luego pasé a la transición del micro futuro y ahora a día de hoy, con el auge de las empresas de fondeo, pues estoy más tranquilo operando con empresas de fondeo. Y un poco esa es toda mi trayectoria. Perfecto. Sí, no, yo he hablado bastante con Francisco un par de veces, intentándolo siempre convencer para que venga, que vendrá algún día, pero sí, a mí también, porque además lo explica, yo tenía ya esa idea, ¿no? Esos conceptos ya los tenía, ¿no? Pero él como que esos vídeos los ordena muy bien, ¿no? Le da como el sentido, ¿no? El porqué a una no oferta, el porqué a una vela de intención o una vela de absorción, ¿no? Algo que yo ya tenía como más interiorizado, ¿no? Pero que él lo explica muy bien y recomendó, si encuentro después los vídeos los pondré al final aquí abajo en el podcast, porque de verdad que tanto para los que saben, yo ya lo sabía, pero digo, funciona muy bien. Y cuéntanos, después de todo este proceso de formación, de todo, digamos, de todo este periplo hasta llegar ahora, cuéntanos ahora qué es lo importante para ti en tu estrategia, qué son esos pilares, cómo es ese proceso para analizar, ayudándote si quieres ya introducir tu herramienta. Sí. Cuéntanos un poquillo cómo son esos pilares de tu inversión. Mira, Álvaro, para mí, ¿entiendes? O sea, los pilares lo define muy bien, sobre todo el nombre de la herramienta y por eso lo puse. Y te cuento. Yo o sea, soy surfero. Entonces, yo veo los mercados financieros, ¿entiendes? O sea, realmente como el surf, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque al final lo que intentas no es controlar la ola, en este caso, sino entenderla y aprovechar su energía. O sea, tú no eliges cuándo viene la ola, ni cuánto va a durar, ni con qué fuerza. Lo único que puedes hacer es leer el flujo del agua, colocarte bien colocado
mirar el movimiento, la presión con la que viene y cómo se empieza a formar. ¿Por qué? Porque esto es lo de siempre. Si entras muy tarde, te va a atropellar, o sea, es como si, o sea, muy pronto, perdón, te va a atropellar, es como si te saltaría el stop. Pero en cambio, si entras muy tarde, te vas a perder la ola, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo lo veo, pues eso, como que el mercado son flujos. Y dentro de esos flujos, sobre todo, ¿qué es a lo que yo más importancia le doy? Por un lado, con la teoría de la subasta, me coloco, saco mis zonas y demás. Por otro lado, lo que busco sobre todo son, lo que te digo, como cuando te digo flujos, confluencias. Entonces, en mi zona busco que haya agresiones, que la profundidad de mercado me apoye, que los algoritmos aparezcan y sobre todo también me estoy apoyando con el volumen de opciones, que me valide también, por decirlo de alguna manera, la confluencia. O sea, es un poco así a grandes rasgos lo que toco. Toco teoría de la subasta, toco order flow para las agresiones, level 2 para la profundidad de mercado y volumen de opciones para validar toda la confluencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensan de la siguiente manera. ¿Dónde quiero operar yo? En la confluencia. ¿Por qué la confluencia? Porque mira, a mí me da igual que la confluencia, o sea, contra más confluencia es mejor. Imagínate que es una liquidación en ICT, que es un 2 en Elliott, que es lo que debería ser un sprint en Wyckoff. Si me da igual, si todo va en la línea, o sea, me vale la confluencia. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que haya participantes que quieran intercambiar. O sea, yo soy de los que opinan que al mercado, al intradía y sobre todo al intradía, en el intradía, porque es muy devorador. Ahí las máquinas son las que están totalmente reinando muchísimo, o sea, con los spoofing, el volumen oculto que aparece después, pero de entrada no se ve. O sea, de repente te entra un algoritmo y te barre el precio para barrer stops. O sea, es muy depredador. Entonces, ¿dónde busco yo? Yo lo que busco realmente es una zona en la que muchos profesionales, porque yo soy partidario de que hay muchos profesionales con distintas estrategias todos, y entre ellos son los que están luchando. Entonces, yo lo que quiero es una zona en la que luchen. Y en esa zona en la que luchen, yo ver con ahí ya entra ya mucho, pues lo que te digo, mi herramienta, el ver los algoritmos que tengo por debajo para que me vayan discerniendo la relatividad del volumen, este volumen oculto que no se ve, si hay toxicidad dentro del level 2, o sea, toxicidad es que están induciendo a que entren, forzando a que entren otros, o sea, y luego vemos si entran muchos o entran pocos. O sea, te quiero decir que nosotros no es una señal y ya estamos dentro, me refiero, ¿eh? O sea, tenemos que poner todo en línea, que todo vaya de acorde a lo que la teoría de la subasta nos dice que es el lado más probable. Entonces, si a mí la teoría de la subasta me dice que el lado más probable es que sigamos haciendo valor, algo muy sencillo, te quiero decir, O sea, hay más cosas, ¿no? Pero si a mí la teoría de la subasta me dice que la teoría es que sigamos haciendo valor, ¿yo qué voy a buscar cerca del value area low de ese valor? Pues voy a buscar un rebote alcista. Que me puedo cambiar la chaqueta si veo mucha agresión y corto, porque sabemos que todo soporte no tiene por qué aguantar siempre, toda la vida, me refiero, Entonces, para esa teoría de la subasta, utilizo un informe muy sencillito, te quiero decir, en el que pues me va contando lo que ha hecho el día anterior, con qué desempeño y demás, un poco para ver esos lados un poco más probables. Pero esto es probabilidad, Álvaro, es lo que te he dicho. O sea, sobre todo esperamos a la zona de confluencia y lo que te digo, imagínate, te he puesto el ejemplo del value area low, pero podríamos estar hablando de un POC o podríamos estar hablando de otra. Pero es lo que te digo, si yo espero ir largo, ¿me entiendes? Pues si estoy en el soporte, lo primero que voy a esperar es que haya una fuerte agresión. Eso es lo que a mí más me va a gustar. Eso por decirlo de alguna manera. Pero también lo que me va a gustar
es si yo voy al volumen de opciones y veo, por ejemplo, que en ese nivel tengo muchas ventas de put, a priori esa gente tampoco quiere que el precio baje. Entonces, es otra confluencia más. Luego el level 2, la profundidad de mercado, hacia dónde está apuntando, cómo viene cayendo el precio con el volumen oculto, quién está reinando, cómo cambia, qué me hace el delta, dónde tengo los volúmenes relativos, a partir de dónde me puedo empezar a poner largo. O sea, es una serie de normas, o sea, es un checklist. Es un checklist que por eso mismo yo también intento trasladárselo a mis alumnos para que utilicen la herramienta igual que la utilizo yo. Porque al final es lo que intento también trasladarles. Y les hago en ese aspecto clases en el que les cuento mi checklist, o sea, totalmente como yo lo hago. O sea, vamos clase por clase y yo les voy contando y les digo, mira, es que, porque claro, hay una cosa que me he dejado, Álvaro, y es, para mí, sin rango no hay nada. Un rango dentro, o sea, un mini rango, me refiero, ¿eh? O un rango grande. Pero claro, no me vale al final. Definir un rango es como algo muy subjetivo, ¿no? Pues yo lo he llegado a objetivizar con unas reglas claras para que cuando estemos en zona se nos monte el rango y entonces a partir del rango ya empezamos a leer lo que te digo, todo el resto de elementos que tenemos. O sea, Pausamos el capítulo para dar paso a nuestro patrocinador, Darwin Extero. ¿Quieres recibir capital por tu trading? Darwin Extero es la solución. No arriesgues tu capital. Demuestra que puedes operar de forma consistente en una cuenta virtual y recibe dinero por tu rendimiento. Darwin Extero. Herramienta. Pero a ver, al principio a mí muchas veces me dicen los compañeros, no, es que son muchas cosas a tener en cuenta. Y le digo, sí, pero es que estamos peleando contra los mejores. Estamos peleando contra máquinas, o sea, yo no quiero poner, y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Yo no quiero poner un stop de 5 puntos en el E-mini. O sea, a mí un stop en el E-mini a día de hoy con la volatilidad que hay, hablamos entre 6 y 8 ticks. O sea, más realmente para la entrada buena no es necesario. ¿Que te van a saltar stops? Claro, como a todo el mundo. Pero ese ratio riesgo-beneficio realmente, o sea, o sea, los datos nos lo dan. O sea, y luego, sobre todo, yo también soy de los que piensan que el primer impulso, o sea, yo en el primer impulso, yo no creo en los giros en V que los estemos cazando todos los días. O sea, un giro en V de 10, puedes coger uno, te quiero decir. Pero yo soy partidario de si hacen el primer impulso, coge ya lo que te ha dado el E-mini, porque el E-mini normalmente suele volver, yo suelo decir, es un instrumento que en ese aspecto lo que hace es te da una segunda oportunidad de entrada. Normalmente, otras veces se irá, pues adiós muy buenas. Por eso te digo que las reglas claras, que si no tengo las reglas claras no me siento cómodo si una operación me sale perdedora. Sí, no, al final yo siempre lo digo, ¿no? Es siempre digo que al final esto no es una ciencia exacta, hay muchas cosas de las que nosotros nos fijamos, como rangos, retrocesos, impulsos o cualquier, digamos, formación de velas o cualquier movimiento del precio. Al final, lo que tú dices, no hay que poner unas reglas, ¿no? Yo siempre lo digo porque nosotros, por ejemplo, utilizamos un fallo de la oferta, un fallo de la demanda, que es simplemente un retroceso. Pero, claro, hay que definirlo, ¿no? Porque al final yo necesito que haya desplazamiento. Entonces, un rango, yo defino que el retroceso es un desplazamiento, pero hay otros traders, totalmente válido, que lo que ellos consideran un retroceso es una parada del precio. Entonces, al final hay que definir muy bien lo que tú le vas a exigir o tus normas, ¿no? Ni unas mejor, ni las mías son mejor que las tuyas, ni las tuyas las mías. Simplemente tener unas normas, no improvisar y, sobre todo, eso. No ir al tuntún. Sí, por eso, yo lo que decías tú, lo del desplazamiento, yo, por ejemplo, ahí lo que necesito es verlo con order flow, la agresión. O sea, es otra forma distinta de verlo, te quiero decir. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Y también a veces, si veo que la sesión está muy tonta,
a veces realmente lo que me hago es un par de scalpings y adiós. Pero claro, porque yo sí que creo que con una herramienta como la mía, también hay otras herramientas, habrá otras herramientas, yo no las conozco, pero te quiero decir que una herramienta como la mía, con la profundidad, el order flow y demás, puedes llegar a hacer un scalping corto, o sea, limitando bien el riesgo y salvando días, pues por decirlo de alguna manera, que están muy, muy enrangados, te quiero decir, o sea, porque a mí lo que me gusta del order flow y la profundidad del mercado es que estoy viendo por dónde está entrando la oferta, por dónde está entrando la demanda, al nivel me refiero. Entonces puedo ver el engaño y hacer microscalpings de reversión cortitos, pequeñitos, o sea, también me es válido, pero claro, a mí si me dirías, oye, Sergio, que mañana voy a utilizar tu herramienta, enséñame el microscalping, te diría, Álvaro, primero vamos al rango, a lo tranquilo, con la subasta y demás, para que vayas cogiendo todos los conceptos y luego ya entraremos si quieres, a un scalping. ¿Qué pasa? Yo es lo que te digo, he estudiado muchísimo la data del E-mini en ese aspecto a nivel de TIC. O sea, y muchas veces noto ya, o sea, ese timing de decir es que es ahora cuando va a entrar. O sea, para el scalping me refiero, sobre todo, para el scalping. Entonces, yo es lo que te digo, yo realmente, ¿qué pasa? A mí no me gusta operar en modo scalping porque requiere de una concentración, o sea, altísima. O sea, pero altísima, ¿eh? O sea, a mí me deja fundido. Es decir, yo estoy más de una hora delante del mercado si quiero operar de esa manera y ya he estado demasiado. Porque ahí sí que tienes que tener muy en cuenta dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas pasadas, o sea, cómo está la profundidad cambiando, que cambia constantemente la profundidad. La profundidad te puede estar apoyando cuando el movimiento va, imagínate, al alta, pero de repente llega a un nivel de precio y por lo que sea deja de apoyar. Porque le toca un retroceso, por ejemplo. También puede ser. O sea, entonces, es lo que te digo, para mí es muy cansado. Pero sí que es cierto que esta fórmula que te digo que he encontrado da menos entradas al cabo del día, pero te lo hace todo más tranquilo. O sea, en ese aspecto. Muy bien, cuéntanos un poquito ya, aparte de, ya nos has contado digamos, esos pilares, cuéntanos un poco los timeframes que utilizas, cómo te manejas, cuál es tu timeframe preferido, si es como nos has comentado ahora, un poco más scalping, digamos, cómo utilizas ese análisis, si haces un análisis pre en otros timeframes, cuéntanos un poco cómo es esa parte técnica de tu estrategia. Mira, la parte técnica de mi estrategia, o sea, es en ese aspecto sencilla, rango 12. Yo empleo el rango 12 si el E-mini está en la volatilidad actual. La semana pasada llegué a pensar en bajarlo a rango 10. Y cuando hubo la volatilidad de marzo, lo utilizaba con rango 24 y 2 ticks de agrupación. Yo lo que necesito siempre ver es velas de rango que estén alrededor entre los 10 y los 12 ticks. En el E-mini, si me voy al Nasdaq, pues tiro más de rango 45 y agrupando 3 por ticks para mostrar velas de 15 de rango. O sea, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo realmente tengo siempre un gráfico de 5 minutos al lado en el que tengo cargado la teoría de la subasta en mi indicador, que realmente son varios perfiles de volumen para ver cómo está el valor, cómo evoluciona el valor, hacia dónde va el valor y luego ya me leo el informe este que te digo yo, chiquitito, o sea, de 4 cosas que tengo para determinar hacia dónde está el lado más probable, hacia dónde vaya a ir el mercado el día de hoy. El lado más probable no quiere decir que vaya a ir siempre hacia ahí, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de ahí lo que hago es marco mis líneas, que son mis zonas de confluencia, y entonces espero a las 3:30 de la tarde, porque bueno, yo no opero nunca la sesión Londres y demás. Vale. O sea, yo opero a la tarde en ese aspecto. Vale. Entonces arranco GESBOT y ahí, a partir de ahí, lo que hago es seguir el volumen de opciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, tengo mi herramienta, tengo GESBOT en otra pantalla para ver el volumen de opciones
y el gráfico de 5 minutos, porque sí que es cierto que pues todavía tiro de Wyckoff a veces para ciertas cosas y entonces pues me viene bien un gráfico de 5 minutos con mis zonas. Y tú me dirás, ¿no? Pues ¿por qué tiras de Hesbot, no? Y no te lo haces tú también, ¿no? Pues ya te lo diré. Estuve pensando en sacar pues algo como tiene Hesbot, pero es un dineral lo que te piden por la licencia. O sea, un dineral. O sea, es mucho dinero y desistí por ello. Entonces dije, pues me voy a Hesbot, que me gusta cómo me lo da, o sea, cómo me clasifica el volumen cliente de opciones. Y ese es mi setup de time frames y demás. Perfecto. Ya para ir cerrando esta parte, digamos, más técnica, cuéntanos un poquito cómo te manejas en el riesgo. ¿Tienes límite diario? ¿Tienes límites de operaciones? ¿No tienes ningún límite? Depende mucho del día, como tú has dicho, de la volatilidad, de lo que vayas viendo en él. Cuéntanos un poco cómo es esa parte importante también en cuanto a la gestión de riesgo, gestión monetaria. Límite de pérdida diaria por Rhythmic, en ese aspecto. Y si salta, adiós. O sea, y también sí que estoy empezando a implementar, si ya llevo demasiada ganancia, también adiós. O sea, al final estoy queriendo limitar el tiempo que paso en los mercados, te quiero decir. O sea, quiero más tiempo para mí en ese aspecto. La herramienta ya me consume también tiempo. Entonces, ahora mismo estoy justamente así. Es decir, si alcanzo mi límite de pérdida diario, adiós. Y si supero un por dos el límite de pérdida diario, también adiós. O sea, lo dejo, te quiero decir. Dejo por el día y mañana otro día. ¿Por qué? Porque al final los números me están diciendo que no me hace falta, que no, a ver, una cosa que quede claro, no me voy a hacer millonario, pero es que yo quiero seguir trabajando en lo que trabajo, me encanta mi trabajo. O sea, sé que no lo voy a dejar por esto, ni muchísimo menos. O sea, no se me ocurriría. O sea, es algo que no. Pero ni aunque esté ganando, imagínate, 10.000 euros al mes en esto. Y te voy a decir por qué. Yo no soy partidario de poner todos los huevos en una cesta. Entonces, yo siempre pienso y digo, vale, sí, me puede ir muy bien. Si empiezo a duplicar, a replicar cuentas, digo, me puede ir muy bien. Pero digo, ¿y si de repente mañana me pasa algo? O sea, y yo a partir de ahí, y yo ese pensamiento lo empecé a tener porque una vez tuve golpe con la bici y el casco fue el que realmente, pues igual hizo que estuviera aquí todavía. Entonces, ahí te paras a pensar y dices, ya, o sea, me quedé bien, pero ¿y si en vez de haberme quedado bien, me hubiera quedado mal? ¿Y si me pasa como aquella vez creo que era 2019, que te pasan circunstancias en la vida que es mejor dejar de operar? Digo, ¿dónde están los ingresos? ¿No? O sea, en ese aspecto. Y por eso mismo, y aparte porque mi trabajo me encanta, es lo que te digo, no me quiero quitar presión. Esto lo veo más, pues lo que te digo, como, no te voy a decir como un entretenimiento porque aquí venimos a ganar dinero, pero como un complemento a mi trabajo. Y a la herramienta, claro. Y ahora nos hablarás un poco más de la herramienta. Vamos a finalizar un poco ese tema y ahora nos cuentas. Una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. Si tú que sabes programar, ¿no has pensado en trasladar tu estrategia un poco al trading algorítmico o buscar alguna forma así? Y por curiosidad, ya que tú estás en este mundo, ¿no? Muchos de los que han venido por digamos, por este podcast que eran de tu profesión o parecidos o que venían de un sector así, muchos se han inclinado por esa parte no más lógica de intentar. ¿Tú lo has intentado? ¿No lo has pensado alguna vez? ¿Lo tienes como proyecto? Estoy en ello. De hecho, la primera vez, cuando empecé a crear el indicador, lo tenía sobre todo en mente. El indicador para uso personal, ¿eh? Yo decía, esto, digo, tú lo tienes que implementar y demás. Luego ya me metí en la vorágine de la herramienta y es que yo pensaba que la herramienta era que yo la iba a poner y ya está, y vender. Pero no, hay que atender a la gente, hay que hacer algún directo, hay que explicar, o sea, es mucho más trabajo del que yo me esperaba, o sea, en ese aspecto.
Entonces, es una de las cosas que las he ido apartando, pero lo tengo en mente. Y es más, es lo que te decía antes con el checklist, justamente, o sea, aparte de para que mis compañeros lo entiendan todo mejor y de forma más clara y objetiva, también va muy encaminado a cómo pienso yo para desarrollar la estrategia y programarla, me quiero referir. ¿Eh? Porque, de hecho, con inteligencia artificial y demás, hay ciertas cosas que he hecho. O sea, he estado probando y demás. Muchos estudios, mi herramienta, hay ciertos resultados de ciertos estudios que he hecho con la inteligencia artificial desarrollados por mí, que luego han sido incorporados. No es que sea inteligencia artificial, sino que las conclusiones las he sacado de la inteligencia artificial, del estudio con inteligencia artificial. Perfecto. Cuéntanos un poco ahora sí, ya un poco en tu herramienta, cuéntanos por encima qué es. Al final, ¿qué es? Resume una obtención de datos, hace lo mismo que Level 2, eso. Cuéntanos un poco cómo funciona. Yo he visto alguna cosa, pero para la gente que no lo conozco, cuéntanos un poco, ya nos has contado por qué, ¿no? El porqué de hacer esto, pero cuéntanos un poco en profundidad cómo funciona y qué es exactamente para qué sirve tu herramienta, que se llama Fill Volume, ¿no? Fill Volume Weight. Bien, sí. Perfecto. Pues cuéntanos un poquito de qué va. Mira, pues mi herramienta, o sea, consta es una suite de 3 indicadores, ¿no? Como te he dicho al principio, todo gira en torno a la teoría de la subasta. Entonces, tenemos un indicador para lo que es la teoría de la subasta en ese aspecto, que es una mezcla entre Volume Profile y Market Profile. Para mí, al final, la teoría de la subasta la hacen los dos estilos. ¿Qué pasa? El Market Profile me mide tiempo con TPOs, pero el Volume Profile, volumen, el que se está transaccionando. Y yo, como siempre he venido del volumen, me fío mucho más del volumen que del tiempo. Pero no quiere decir que el tiempo también no nos dé información, ¿no? Luego tenemos otro indicador que lo que nos hace es tirar rangos con el perfil de volumen y nos saca cómo se distribuye el perfil de volumen. La curiosidad que tiene este perfil de volumen, porque nosotros, uno de los pilares con los que trabajamos es con las áreas de bajo volumen, en la operativa que enseñamos con Fill Volume Weight. Tiene un algoritmo por debajo que de forma cuantitativa te detecta los nodos de bajo volumen. A veces te da alguno más, otras veces alguno menos, pero al final es un algoritmo que también, aunque tú lo veas a ojo, te lo está diciendo. O sea, eso lo tenemos ahí, en lo que es en el apartado del perfil de volumen. Luego tenemos ya lo que es la suite de Order Flow en ese aspecto. O sea, y ahí, pues bueno, para mí se diferencia esta suite de Order Flow con la de Ninja, con la otra, sobre todo para mí refleja muy bien la tonalidad de los colores de forma cuantitativa. O sea, la tonalidad es el esfuerzo. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos viendo que por volumen, tanto esa vela está acumulando mucho volumen o mucho delta en ese aspecto. Entonces, no sé, son los algoritmos que hay por debajo los que están intentando llevar la objetividad del order flow, ¿no? O sea, sobre todo intentamos luchar en ese aspecto contra lo que comúnmente se llama y se suele decir que es que el order flow es ruido, ¿no? Ruido de mercado, ¿no? Y para nosotros, pues justamente todo nace en el mejor bid y en el mejor hash. Y luego ya a partir de ahí los flujos son los que desencadenan el resto. Entonces, es una herramienta que te intenta hacer que el order flow, bien el delta, bien el volumen, bien los clústeres que se están formando, bien por donde está entrando el volumen en la vela, hay algoritmos por debajo que te lo cuantifican. Y de forma estadística y cuantitativa y más objetiva que el ojo humano, te lo está diciendo, ¿no? O sea, eso es en ese aspecto, por decirlo de alguna manera, donde yo diferenciaría mi order flow con otros que no, ya te digo que no termino de conocer, y no sé cómo lo harán exactamente, ¿no? Pero lo que yo creo que es el punto fuerte de mi order flow, ¿no? Mi order flow yo creo que con esos algoritmos que hay de forma cuantitativa intenta llevar
la objetividad a lo que es el order flow, ¿no? Luego tenemos lo que te decía, sobre todo muy importante, también tenemos velas donde estamos indicando que ahí sí hay un esfuerzo de forma también algorítmica, entrada de demanda, entrada de oferta, esfuerzo comprador, esfuerzo vendedor. Cuidado que estos pueden ser los típicos que se catalogan como compradores atrapados, vendedores atrapados. Luego tenemos una serie de velas que miden cómo va entrando el volumen oculto, o sea, lo va estudiando en el día y depende de la sensibilidad que tú le des a la herramienta, pues te intenta marcar absorciones de continuación o absorciones de reversión. O sea, pero no quiere decir que el precio luego se vaya a girar, sino que te está dando un aviso que por volumen oculto, cuidado, que ahí se está cociendo algo. ¿Por qué? Porque va midiendo la pendiente que puede ir haciendo, o sea, el volumen oculto, y va estudiando sus fluctuaciones, te quiero decir. Luego tenemos la profundidad de mercado, todo incluido también, o sea, en ese aspecto. Y para mí la profundidad del mercado, lo bueno que tiene es que me dice dónde se puede estar colocando el volumen institucional en el level 2. Ya veremos luego con qué intenciones. Pero lo que está claro es que cuando a mí me dice que, por ejemplo, yo tengo de 500 contratos que tiene este nivel, 350 son de un institucional, por llamarlo de alguna manera, no somos tú y yo los que hemos metido esos 350 contratos ahí. O sea, es una estimación porque como Ninja no trabaja por el MBO, Market by Order, sino by Price, es una estimación el tema del volumen institucional, ¿no? Pero de alguna forma notamos que hay un cambio ahí en la profundidad y lo que te digo, vemos un volumen exagerado en el cambio y dices, pues esto no puede ser, no podemos ser nosotros. Esto tiene que ser las máquinas. Alguien con poder, con velocidad y sobre todo, porque no olvidemos una cosa, yo te puedo poner 500 órdenes ahí y ser un spoofing, pero siempre corro el riesgo de que realmente no lo retire a tiempo y se consuma. Y entonces haya entrado al mercado o haya salido en ese aspecto. O sea, eso lo tenemos que tener también muy en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo, es lo que te digo, el intradía hoy en día es sobre todo velocidad. Y una de las cosas que para mí mi herramienta creo que hace bien es que en los eventos en los que se basa todo, utiliza mucho la velocidad, ese concepto de velocidad. Entonces, para mí, pues, hablando de forma global, te diría pues, que tenemos el tiempo, tenemos el volumen, tenemos el precio y tenemos la velocidad. O sea, para mí ese es el mercado. Porque realmente con esa velocidad a veces es cuando dejan a la gente atrapada o cuando realmente deciden irse. O sea, entonces, y luego sobre todo, pues lo que te digo, el volumen oculto que tenemos, lo que yo catalogo como volumen oculto, que volumen oculto pues realmente es volumen que no está en el level 2, visible, y cuando se casa, ¿entiendes? Aparece, se contabiliza como oculto porque no estaba. Entonces hay gente que dice, va, pero eso que son los icebergs, no tienen por qué ser icebergs. Puede ser realmente HFTs que están esperando a que se vaya a consumir la cola y son ellos los que se posicionan los primeros en la cola antes de que se rompa otra vez de nuevo el nivel. Pueden ser dark pools que están compensando el volumen que se está casando en los dark pools. Al final hay que llevarlo también, hay que contabilizarlo en el volumen de los mercados visibles, ¿no? Entonces, te quiero decir que realmente no es vemos volumen oculto y ya está. Mira, hoy, por ejemplo, ha habido un ejemplo muy claro. Hoy, cuando estábamos cerca, donde tenían que decidir si querían salir del valor o hacer una excursión hacia afuera para volver otra vez a reingresar, al intento de reingreso, nos ha aparecido un look, un precio, un look es un precio con mucho volumen oculto, acumulado creo que 2.000 contratos de volumen oculto en el as. Eso no significa que nos vamos ya para arriba y entra adentro. No,
De hecho, es más, le ha costado un poquito, pero nos ha subido luego el precio, pues creo que se ha pegado una subida de 20 puntos. No sé si estoy, ahora mismo no lo tengo delante, no me acuerdo a qué precio exacto lo ha hecho, pero luego he visto y he visto que sí, que ha sido cuando han pegado la subida. Entonces, ese tipo de cosas me está diciendo en un soporte para intentar salir del valor. Si aparecen agentes en el as, a mí eso ya me está diciendo, con ese volumen oculto que no puede ser cualquiera, que ahí realmente alguien está poniendo dinero encima de la mesa. Porque no olvidemos, el volumen oculto deja de ser oculto porque como no tenemos level 3, deja de ser oculto cuando es casado, no antes, en ese aspecto. O sea, antes no podemos verlo. Entonces, si alguien casa 2.000 contratos a un precio, asegurándose ese precio, si alguien o muchos, me da igual, o sea, en ese aspecto. Ahora vamos a hablar de una persona, ¿no? Pero pueden ser muchos participantes. Pues me está diciendo que tienen ganas de recuperar el soporte y que como no recuperen el soporte, entonces la caída puede ser buena. A eso es a lo que me quiero referir. Son pistas que me va dando. O sea, no es ver en un nodo de order flow sin profundidad de mercado ni nada, ver que se han casado ahí 2.500 órdenes y digo, vale, sí, se han casado ahí 2.500 órdenes. Pero es distinto de ver que de esas 2.500 órdenes, 2.000 se han casado en formato oculto y ver, sobre todo, cuando está saliendo el volumen oculto, ¿qué hace? ¿Rompe el precio? ¿Se va más para arriba? ¿Baja? O sea, son cosas que hay que tenerlas en cuenta en ese aspecto. Y luego, sobre todo, la toxicidad, que la toxicidad ya sí que es lo que te digo, es una maniobra que hacen ellos en el level 2 para intentar que entre más gente a mercado. Y sobre todo, pues viene muy bien verlo en zonas de máxima gama positiva de opciones. Ahí realmente la toxicidad para arriba y para abajo se ve muchísimo. O sea, entonces me está validando, por decirlo de alguna manera, digo, la zona. Digo, vale, pues espera, vamos a que sacudan un poco el sonajero, ¿entiendes? Que como es máxima gama positiva, lo normal es que haga por lo menos una corrección y dices, si justamente ahora mismo están sacudiendo el sonajero para arriba o para abajo con la toxicidad, pues dices, pues me espero un poco y luego ya buscaré el momentum y me voy con él, ¿no? Me refiero. O sea, son muchas cosas, es lo que te digo, Álvaro. Son muchas cosas, pero que todas las explicamos. Lo primero es lo que te digo, está todo explicado. Lo primero, porque para mí es una cátedra, o sea, lo que hizo Francisco con la herramienta para que la gente lo enseñara. Pero es que luego estoy yo, el que voy marcando mi visión ya personal de cómo uso yo la herramienta, de las normas, el checklist, etc, etc. O sea, son como dos pasos. Porque es lo que te digo, yo entiendo que la herramienta es densa y de entrada, pues igual para alguien, pues puede ser difícil de domar, por decirlo de alguna manera. Muy bien, sí, no, es muy curioso. Sí, ya no es el primer trader. Me ha gustado mucho ese, ¿no? Que introduzcas el término velocidad, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? Muchas veces se nos olvida incluir porque hay mucha gente que no habla, pero la velocidad es una parte del, digamos, del juego, ¿no? De la base del trading. Ahora cuéntanos un poquito, me gustaría saber si crees que podrías operar sin las herramientas, es decir, ya sé que es mucho más sencillo operar con las herramientas, pero ¿pensarías en introducir otro tipo de herramienta, algo que pueda multiplicar o simplemente ayudarte, ¿no? Porque hay muchas veces que tú has dicho esta confluencia de ver muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo utilizaba el Level 2 en acciones y es mucho más fácil, pero he intentado ver alguna vez el Level 2 digamos, en el Nasdaq, por ejemplo, y es mucho más rápido. ¿Estas herramientas funcionan igual, digamos, en el Nasdaq que en el SP500, que en el... Depende del mercado, de acciones? Cuéntanos un poco, porque yo sí que notaba un poco la diferencia y dejé de utilizar el Level 2 porque iba demasiado rápido y al final
no me daba la información de una manera clara. No digamos que no la sabía leer, sino que una información más clara y rápida. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión. Mira, para mí en mercados como el Nasdaq, tan rápidos, o sea, sobre todo, o sea, yo no lo operaría sin mi herramienta porque yo ahí al volumen oculto es de lo que más validez le doy, más que casi al level 2. El level 2 sí que me dice, el level 2 lo que necesito es ver apoyo del level, porque claro, en nuestro level 2, como te decía, nos está diciendo los looks, como así, nosotros le llamamos para entenderlo como volumen institucional, dónde están para ver si se retiran, si se absorben o no. Pero también nos dice el interés que hay por seguir añadiendo órdenes conforme el precio avanza o conforme el precio empieza a retroceder, ¿no? Más luego nos dice cómo está distribuida de forma cuantitativa la pera del volumen, ¿no? Entonces, pero ahí realmente, ¿qué es lo que yo necesito en el Nasdaq? Yo en el Nasdaq lo que necesito es ver un volumen oculto fuerte y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Ahí es donde realmente no operaría si no fuese con mi herramienta por el tema del volumen oculto. El Nasdaq, me refiero. Igual que el CL. O sea, el CL, y hablo de CL, me refiero también a horario USA. O sea, en ese aspecto. Porque el CL alguna vez lo he visto por las mañanas y algún día que he tenido fiesta he visto el CL por las mañanas y eso aburre a cualquiera. En ese aspecto. Se negocia muy poco volumen. Perfecto. Cuéntanos un poquillo, me gustaría saber un poquillo si haces algo más aparte de inversión, si sigues con lo de las criptomonedas, si tienes algo sí, digamos en acciones. Cuéntanos un poco y si sigues lo mismo, si utilizas las mismas estrategias, si utilizas otro tipo de estrategia porque es un tipo de instrumento diferente. Cuéntanos un poco qué haces más a más de esto que nos acabas de contar. Pues mira, tengo criptomonedas, sí que tengo, o sea, pero al final las criptomonedas las tengo como un buy and hold, o sea, en ese aspecto, o sea, no, yo soy de los que creen en la tecnología de la criptomoneda, creo que esto, pues el día que se adopte será cuando entonces recojamos los frutos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no me preocupa en exceso. Sí que es cierto que suelo mirar con precio y volumen o con alguna onda de Elliott alguna vez, sobre todo cómo va la correlación Bitcoin-Ethereum, pues igual pues por rebalancear en ese aspecto, por rebalancear un poco la cartera. Pero la idea es, o sea, no retirar, o sea, en ese aspecto, sino seguir con la cartera cripto. Eso sí, O sea, y luego en acciones estuve estudiando, porque, o sea, yo di en su día un curso de opciones y estuve estudiando pues para hacer las estrategias de cobertura. ¿Qué quiero decir? Pues se puede comprar acciones, pero claro, ahí ya por fundamentales. Para mí, para comprar una acción, primero es estudiarte el análisis financiero, o sea, cómo está la empresa, el análisis financiero y demás, y luego busca la oportunidad del precio, o sea, la oportunidad de entrada. Y si aparte le sumas que esa oportunidad de entrada le puedes añadir una estrategia simple de opciones para abaratar, bien la entrada o bien una vez que estás dentro, asegurarte, rebajar un poco el coste con una venta de call por encima y dices, pues bueno, si llegan ahí y me la ejecutan, pues como si pusiera una sell limit, ¿no? O sea, ese tipo de estrategias. O sea, es distinto. Es distinto acciones, el mundo de las acciones a los futuros, para mí, yo lo veo distinto en ese aspecto. Lo veo como más a largo plazo. Cuéntanos un poco, quería que me contaras un poco sobre pruebas de fondeo que hemos comentado antes. Cuéntame cómo las utilizas, si utilizas otra estrategia, si utilizas, digamos, otra estrategia, digamos, no digo de entrada, sino una estrategia un poco más en cuanto a gestión de riesgo, en cuanto a una cuestión un poco más así. Cuéntanos un poco cómo las utilizas y cómo es tu experiencia en este mundo. Mira, yo, Álvaro, las utilizo de la siguiente manera. O sea, empresa, o sea, saco la cuenta y en cuanto puedo retirar 1.000, retiro. O sea, porque yo soy de los que dicen, primero tengo que cobrarlo.
sea, que por haber retirado igual has dejado la cuenta un poco baja y pues dices, pues me saco otra y ya está. O sea, al final en ese aspecto te quiero decir que si es que sabemos que o sea, esto es un camino, ¿entiendes? O sea, para el largo plazo, a largo plazo. O sea, la estrategia ya la tenemos, la forma de atacar el mercado también en ese aspecto. Pero yo soy más partidario de decir el dinero prefiero tenerlo yo que lo tenga la empresa de fondeo, ¿no? O sea, en ese aspecto. Entonces yo primo sobre todo el retirar. O sea, necesito lo que te digo, el ver que el dinero entra porque al final es una manera de decir, el tiempo que le estoy dedicando a esto está teniendo sus frutos, ¿no? En ese aspecto. Esa es la forma en la que utilizo yo las empresas de fondeo. O sea, abro cuenta y solo una, ¿eh? Yo no replico cuentas. Y no replico cuentas porque realmente no me siento cómodo replicando cuentas. O sea, creo que estoy asumiendo más riesgo del que realmente tolero en ese aspecto. O sea, porque para mí igual de malo es perder que ganar mucho en ese aspecto. O sea, porque es como que mi cabeza quiere cambiar e intento ser muy metódico en ese aspecto y por eso mismo es por lo que te digo, de tengo dinero para sacar, saco. Tal, que por lo que fuera entramos en una mala racha y se ha perdido, pues nada, se saca otra cuenta porque al final es proceso de evaluación otra vez de nuevo, ¿entiendes? Y ya está. Y en cuanto vuelvo a tener otra vez, pum, pum, y yo lo que hago es eso, retirar y si se quema, pues a otra y ya está. A otra evaluación me refiero. Y si no, pues mientras tanto seguir retirando. Y lo que te digo, o sea, normalmente es 1000 y se retira 1000. O sea, Perfecto. Me gustaría saber ahora, porque muchas veces a todos los formadores que vienen, ¿no? Me gusta siempre hacerles unas preguntas relacionadas con eso. Me gustaría saber qué es lo que piensas, qué es lo que ves, que más cuesta que tus alumnos o que tú en tus tiempos de formación que estás viendo que más les cuesta a ellos, digamos, procesar o cambiar el chip o hacerse esta idea o entender ese mecanismo que relaciona con el trading. Cuéntanos un poco en ese aspecto, tú como formador, ¿cuál es tu opinión? Mira, para mí, o sea, lo que yo les enseño, o sea, como te decía, el checklist, para mí sobre todo es el que piensen igual que pienso yo. Yo pienso como hay que decirle a la máquina las cosas. Entonces yo intento poner una norma que sea 100% replicable. ¿Qué pasa? El ser humano muchas veces es propenso a no definir, o sea, a moldar un poco su norma, te quiero decir, y verla de otra manera. ¿Qué pasa? Yo por muchos años de experiencia, de profesión, pues para mí una norma, yo sé que la máquina lo va a ejecutar así, así y así, porque es lo que le hemos dicho. Entonces, siempre intento llevarles a eso, porque creo que a veces es lo que más cuesta, esa objetividad. Más luego también, ¿entiendes? Una de las cosas que sí que creo que más cuesta es domarte a ti mismo. Por eso, una vez que ya tienes el conocimiento, también te tienes que domar a ti mismo, porque esto saca lo peor de ti y lo mejor. O sea, las dos cosas. Yo soy de los que piensan que esto saca lo mejor y lo peor. Saca tus mejores cualidades, pero también puede sacar las peores en ese aspecto. Entonces, yo soy de los que dicen que hay que trabajar mucho en uno mismo, sobre todo ahí en ese aspecto, si haces ejercicio mucho que mejor, porque el ejercicio la mente siempre la tiene más suelta, más liberada, cuidarte a nivel de alimentación, o sea, en ese aspecto, o sea, yo creo que es que, a ver, para mí estamos compitiendo contra la élite, Álvaro. O sea, tenemos que estar bien preparados y tenemos que saber lo que realmente nos va bien y nos va mal. Entonces, es lo que te digo, si a mí en ese aspecto, imagínate, no me va bien porque me puedo nublar el ver que tengo la empresa de fondeo pendiente de retirar 3.000 euros, pues ¿qué hago con los 3.000 euros ahí? Si ya sabes que eso te va mal, pues cambia eso, ¿no? O sea, en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo que a todo el mundo lo primero que le cuesta es la objetividad, porque tendemos a lo que te digo, a ver las cosas no del todo 100% objetivas, siempre vemos algo distinto y luego ya una vez que ya empiezan a ver la objetividad,
el domarse a sí mismos también. O sea, es algo pero es que eso es un trabajo 100% personal propio que lo tiene que hacer cada uno. Y cada uno se tiene que conocer a sí mismo. O sea, y yo creo que es eso. O sea, en ese aspecto, ¿eh? Sí, O sea, lo comentábamos bueno, es que aún no ha salido el podcast, pero el podcast pasado, un compañero mío, ¿no? Que nosotros nos pensamos que, ¿no? Nos pensamos que somos de una manera, ¿no? Yo cuando y cuando empiezan, antes de empezar el trading, cuando empezar mi curso, no te preocupes, yo, Álvaro, si te digo que que solo voy a entrar cuando tú me lo digas, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa persona me dice, no, yo soy una persona súper disciplinada, ¿no? Y entonces después empieza a operar y la primera semana comprueba el mismo que no es verdad, ¿no? Todo el mundo, nadie me viene y me dice, oye, yo soy indisciplinado. No, hasta el principio todo el mundo, oye, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la hostia viene por darte cuenta, ¿no? De que todo el mundo te piensas que eres disciplinado hasta que te encuentras en una situación en la que no lo eres, eso o en una es. situación, ¿no? Y entonces yo le decía mucho, ¿no? Que esto muchas veces os duele, ¿no? Es descubrir que no sois tan disciplinados como pensabais, ¿no? Yo no tengo a nadie que haya venido y me diga, hostia, Álvaro, mira, yo quiero hacer trading, pero que sepas que soy muy indisciplinado o que no soy responsable para seguir estudiando fuera de esto, ¿no? No, todo el mundo, sí, no te preocupes, yo soy responsable, soy disciplinado, ¿no? Y al final, no, yo creo que te das cuenta y dices, joder, no, Pues, es una golpe de realidad que dices, joder, pero si yo pensaba que esto lo llevaba. totalmente cierto. Por eso te digo que esto saca lo mejor y lo peor de nosotros. Al final es así. O sea, tú puedes estar queriendo hacer las cosas bien, creer que las estás haciendo bien y de repente tienes un día en el que no has dormido bien, que deberías de coger y decir, pues tampoco me siento. Ese tipo de cosas son las que estoy empezando a adoptar ahora mismo y la verdad que, porque es las que me están dando ese plus de tener más tiempo para mí, de operar mucho mejor todavía. O sea, es lo que te digo, temas de disciplina, para mí, o sea, yo creo que es algo que cuesta a todos. O sea, yo creo que es algo que le cuesta a todo el mundo en ese aspecto. A unos más, a otros menos, pero yo creo que a todo el mundo eso sí que le cuesta. Y luego a otros, pues también sí que les puede costar un poco adquirir el conocimiento. Pero bueno, al final, a la larga, si la gente trabaja, lo adquiere, ¿eh? Sí, no, yo al final siempre digo que, a ver, que en ningún trabajo, ¿de acuerdo? Ningún trabajo te exigen. Tú para ser cirujano, camionero, cualquier, no te exigen tener esta mentalidad, ¿no? Porque al final yo creo que el problema aquí es que no tienes nadie por arriba, ¿no? No tienes un jefe. Porque aquí al jefe le hacemos caso a todo el mundo. Si tu jefe te dice llega mañana a las 9, todo el mundo llega mañana a las 9. Lo que pasa es que aquí tenemos, al no tener esa autoridad, ¿no? O sea, muchas veces no tener una autoridad que te diga, oye, pues esto lo tienes que hacer así, porque si tú le dijeras a mis alumnos, a tus alumnos, oye, pues mira, tú o entras aquí o el primer día que te saltes las normas de la estrategia, te vas a la calle y no cobras este mes, ¿no? Digamos Eso así, es. ¿no? Lo duro. Sí. ¿No? Ya verías como nadie se lo saltaría, ¿no? Porque yo no escucho a nadie decir, oye, mi jefe me ha dicho que venga, que haga esto y le he dicho que no me apetece. O que yo lo voy a hacer de otra manera. Eso es, ¿No? o sea, totalmente de acuerdo. Esa falta de autoridad. Pero bueno, al final es lo que te digo, Álvaro. Sí. Este tipo de cosas eres tú mismo el que te tienes que analizar, encontrarte y coger ese camino, te quiero decir. O sea, pero por ese camino habrá 4 que no pasen por él, te quiero decir. Pero yo creo que en cierta manera todos tenemos que trabajar en ello. Todos. O sea, y no bajar nunca la guardia. Eso es lo que les repito yo, ¿entiendes? O sea, sobre Sí, todo porque perdona. Que yo a un compañero, sobre todo, o sea, le estoy todo el día recordando, o sea, no bajes la guardia porque ha mejorado muchísimo. O sea, además, de hecho, al principio tuve que no enfrentarme. A ver, ya me entiendes, pero sí que es cierto pues que le tuve que hablar mucho más claro en ese aspecto, o sea, no, vamos a hacerlo así, o sea, porque es que ese no es el camino, o sea, hay que encauzar, hay que enderezarlo, o sea, y ahora continuamente le repito, no bajes la guardia, que vas muy bien, que vas perfecto, o sea, no bajes la guardia.
No, yo las mayores cagadas le hago cuando después de una buena racha o de una buena, ¿no? Me relajo, soy menos, ¿no? Me creo mejor, ¿no? Al final son como por todo, ¿no? eso, En la vida es como todo en la vida, ¿no? Te crees que eres mejor en este deporte y cuando te das cuenta fuerzas un poco más y es cuando tienes un susto y dices, hostia, uy, eso. cuidado, ¿no? Cuidado. Por eso, por eso te he comentado que yo para mí es tanto el riesgo de pérdida diaria como si ya he hecho un por dos el Uh-huh. riesgo de pérdida de diaria, también me voy. Uh-huh. Porque es que el problema es que yo no tengo nada en ese aspecto. Yo lo único que tengo es Rhythmic, que es pero Rhythmic, que yo sepa, solo le puedes limitar la pérdida. Porque si le pudiera limitar también la ganancia, se la limitaría y ya está. O sea, le diría, oye, pues no me dejes ganar más de por dos el día y punto. Pero creo que Rhythmic solo te deja la Uh-huh. pérdida. O No, sea, ya puedes programar alguna cosilla así. sí, pues lo estuve pensando también, ¿eh? O sea, estuve pensando, pero al final vi que también hay gestores emocionales y bueno, y al final pues dije, pues bueno, vamos así, no me hace falta a día de hoy, o sea, no veo que lo que te digo, ya creé mi plan, ¿entiendes? O sea, y dije, mira, este es tu checklist, ¿entiendes? O sea, y vas apuntando y solo apuntar. Y de hecho, en mis compañeros cuando me ven en directo les suelo marcar todo, ya les suelo decir. O sea, les digo, mira, es que ahora, sí, es que esto me hace aquí la vela o lo digo o no, porque no estoy cumpliendo, o sea, el elemento, ¿no? O sea, porque también les llevo mucho a ellos a que piensen de esa manera, ¿no? O sea, entonces es así, o sea, pues, oye, yo soy de los que dicen que poco a poco vamos sumando, o sea, y vamos ganando. Ya está. O sea, y esto es una carrera de fondo por lo que te digo, porque mi aspiración, Álvaro, no es vivir de esto. Si no, sí que tendría que dar otro tipo de pasos, pues me tendría que mentalizar y acostumbrarme a replicar cuentas o algo, porque si no, te quiero decir que es difícil si no vivir de ello. Perfecto. Ahora que lo has sacado, ya para ir también terminando, eh, cuéntame un poquillo trabajo fuera digamos, fuera de horario de trading. Cuéntanos qué trabajo haces. ¿Vas backtesteando nuevas cosas? ¿Guardas tus operaciones en un diario de trading? Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo detrás de cámaras, digamos. Vale, detrás de cámaras, mira, el trabajo que hay, porque también lo que he hecho ha sido desarrollar indicadores para otra gente. Entonces, he dedicado tiempo a eso, pero sobre todo a backtestear y a revisar mis entradas. O sea, a estudiar nuevas formas de evolución en la herramienta de Field Bowling Wave. O sea, es lo que te digo, normalmente me gusta pues que los usuarios tengan un par de actualizaciones con mejoras al año. A veces no lo consigo, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo primero las estudio, las implemento a nivel personal, las trabajo yo y hay algunas que no pasan el banco de pruebas y se descartan y otras que acaban en la implementación de la herramienta. O sea, eso es un poco, por decirlo de alguna manera, todo lo que hago fuera de la herramienta y luego disfrutar de mi tiempo libre. O sea, cada día es lo que te digo, cada día procuro disfrutar más de él. O sea, he estado muy volcado en el arranque del proyecto y he tenido bastante menos tiempo del que tengo ahora y ahora mi premisa es disfrutar de mí y de mi tiempo. Yo creo que parte de esto, parte de digamos, de esta profesión es que tú quieras, o sea, que tú disfrutes, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos porque yo veía mucha gente, ¿no? Que venía, oh, tío, me parece que venía al matadero, ¿no? Que venía a sufrir. Pero con sudores, con esto, agobiados, ¿no? Y entonces yo siempre lo he dicho, digo, una cosa es disfrutar, ¿no? Pero una vez acojas esa tranquilidad, ¿no? En esa aceptación de disfrutar, de querer aprender, de observar, ¿no? Si no, esto se te va a hacer, este camino es muy largo Eso y si es. no, como no disfrutes, como todo en la vida, ¿no? Como no disfrutes, ¿no? Entonces, disfrutando incluso lo vas a hacer mejor. A ver, Álvaro, te he dicho, Disfrutando no quiero decir que estés tomando una eso copa. es. Por eso porque te digo, o sea, a mí, Álvaro, igual un sábado
estoy un sábado que digo, me apetece ponerme y me pongo. Sí, no, yo Te también. quiero decir, o sea, y disfruto, y disfruto revisando, estudiando. Ahí va, pues a ver esta semana. Vamos a ver si podíamos haber mejorado esas entradas. Vamos a estudiar posibles mejoras. Vamos a recopilar información. O sea, te quiero decir, pero si no me apetece, tampoco lo hago y tampoco pasa nada. A eso es a lo que me refiero, O sea, Sí, lo que en ese aspecto he llegado a ese punto en el de decir, lo voy a hacer cuando me apetezca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me apetece más veces de las que realmente igual. Sí, no, a mí me pasa también. Ayer, por ejemplo, ayer era domingo y estaba tranquilo en casa y ya salí por la mañana a dar una vuelta, no sé qué. Y por la tarde estaba ahí, estaba viendo una película, acabo la película y digo, hostia, hace buena tarde, me voy a salir fuera. Y nada, me saqué un rato con el ordenador, estuve ahí y al final, pues, no me puse en serio, ni a avanzar, pero sí que me puse a ver cosas, alguna cosilla que tenía de la semana pasada que había visto en algunos gráficos, algún vídeo que tenía pendiente de ver, ya se te ocurre alguna idea que dices, hostia, pues esto, o veas otro trader, ¿no? Me gusta ver muchos traders, ¿no? Eso es. Sea cual sea. Entonces siempre estás con el run, ¿no? O al final yo ya me he marcado un libro de trading y otro libro que no sea de trading, porque si no, Vale. Pues estaba todo el día leyendo de trading y al final me acaba de desconectar, ¿no? A mí me pasa igual y es lo que te digo ya. A veces me han llegado pedidos de indicadores y ahí sí que, claro, eso ya te estás comprometido y es distinto, ¿no? Y por eso normalmente no suelo coger muchos pedidos, por decirlo de alguna manera, de indicadores. Pero sí, o sea, también me gusta eso, porque es hablar, es como si estaría hablando contigo, tú me cuentas qué es lo que quieres, yo te puedo recomendar desde mi punto de vista de trader, oye, pues mira, y de desarrollador, ¿no? Te quiero decir, pues oye, mira, creo que si lo hiciéramos así iríamos mejor porque sería más objetivo, para no acoplarlo, o sea, y que luego, o sea, sobreajustarlo y demás. Entonces, ese tipo de cosas también me gustan, pero sí es cierto que luego se pone el indicador y van saliendo cosas y entonces, claro, el que te lo está pidiendo, lógico y normal, también quiere que se lo haga lo antes posible. Sí, que Y una cosa entonces lleva a la otra. sí, ahí sí que entra un poco ese proceso también de obligación y gusto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pero bueno, pero oye, hay que seguir remando, como digo yo. O sea, Sí, sí. o sea, este proyecto para mí, a mí me hace mucha ilusión. O sea, ha sido una forma de crecer profesionalmente a todos los niveles, tanto personal. O sea, a mí me ha sorprendido a nivel personal lo que he podido llegar a crecer gracias a este proyecto. El contacto con la gente, el trasladar mi conocimiento me ha hecho tenerlo yo más claro en mi cabeza, ese contacto con la gente y demás. Cosas bueno, que yo al principio no daba por hecho que iban a pasar, o sea, pensaba que iba a ser esto de una manera totalmente distinta, pero que a día de hoy, pues le he cogido un poco de gusto y estoy a gusto. Y yo siempre digo lo mismo, esto tiene que seguir pues por muchísimo más tiempo. O sea, Y nosotros que lo veamos. muchas gracias. Nada, pues ya que mira, que has acabado eso ya como es parte ya del final, dos preguntillas. ¿A quién te gustaría ver en este podcast que conozcas? No hace falta, ya sabemos que aquí no traemos grandes traders, simplemente queremos traer gente que haga cosas, que haga trading. No buscamos, ¿no? Uno de los objetivos que yo tuve para este podcast, siempre lo he dicho, que era un poco, no sé, traer la experiencia, ¿no? Del trading, ¿no? Veía muchos traders muy buenos, ¿no? Pero no veía traders como nosotros, traders normales, traders que no hemos hecho grandes historias, pero que hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Tanto en diferentes aspectos. Cuéntanos a alguien que te gustaría ver aquí. Pues a mí me gustaría ver a Francisco. O Sí, sea, Fran, lo tenemos pendiente, hemos hecho ya alguna grabación, pero bueno, ya lo tenemos pendiente y algún día seguro que acabará viniendo. pero sobre todo me gustaría ver a Francisco en modo, cuando se pone en modo técnico.
Sí. A mí yo ya sé que ese día tendré que compartir la cámara. Toma gráficos. Ese día, comparte sí, pantalla. Para mí las charlas con Francisco hablando técnicamente, o sea, son un lujo. Sí, yo he hablado un par de veces con él y la verdad que es un lujo como persona y como trader. Sí, no. Se nota que es como de estas personas, ¿no? Que tiene tanta pasión por lo que hace. Sí, no, eso es. Es que luego, pues te podría decir, pero ya los has tenido también. Entonces, por eso que no lo hayas tenido. Así le meteré más presión a Francisco. Que no lo hayas tenido, Francisco. Y no sé si has llegado a tenerlo, pero bueno, también Jordi Martí. Sí, Jordi lo tengo también pendiente. Y además es que he coincidido una vez con él y lo tengo muy pendiente y además compartimos un montón de amigos, o sea que... Pues sí, lo conocí en Rankia el año pasado. Sí. Y como Miguel también, David Laiguarda, Miguel... Sí, todos son aquí, son muy pesados, vienen todos los días. Sí, ya vi por encima que habían estado, pero a mí si me dirías, yo indiscutiblemente, o sea, una charla técnica con Francisco. Sí, no, pero Álvaro, ya te lo estoy diciendo, o sea, técnica, que es que Francisco cuando se pone en modo técnico es único. Sí. Así que... Perfecto. Y ahora recomiéndanos alguna cosilla. No hace falta que sea de trading, ¿eh? Algún podcast o al menos este ya sabemos que sí. Cuéntanos, no sé, algunas, o yo qué sé, algo relacionado con el trading o no hace falta, o algún hábito que te haya parecido, algo que a ti te haya servido o algo que crees que puede servir a los demás. No hace falta, digamos, que sea una película de trading, que es lo típico, ¿no? Sino algo simplemente, algún libro, pues aventuras. No, mira, yo de libros, a mí me encantó, esto ya es de trading, el de Mentes y Mercados. O sea, el Nick Noven Markers, para la teoría de la subasta, ese me encantó. Fuera del trading, pues o sea, a mí un libro que me gustó mucho es Aprende a decir no sin sentirte culpable, por ejemplo. Sí, a veces es muy importante, ya sé cuál es, lo tengo un pendiente. Luego también, o sea, yo creo que hay que cuidar en la élite en la que nos movemos. Nos tenemos que cuidar a nivel de élite, entonces pues soy partidario pues de exposición al sol, a la naturaleza, vida, no te digo que seamos unos monjes, ¿no? Pero vida un poco sana, ejercicio y bueno, alguien que te he dicho que me gustaría ver en este podcast, pero que no es trader, para mí sería Kelly Slater. 11 veces campeón del mundo del surf. O sea. No. Pero... A veces, yo creo que muchas veces, ¿no? Todo que es. Me leo algunas cosas de. ¿no? Y el otro día en deporte, el tío que escalaba, ¿no? El tío que escalaba paredes, las Yosemite, paredes de escalada de 200, 300 metros sin seguridad. Las de hielo. O sea, sí, ya he oído hablar de él. Y entonces leía, ¿no? Que él, entonces empezó a aceptarlo, ¿no? Porque hablaba un poco de los errores, ¿no? Dice, un error, yo cometo un error y muero. Por eso. Te quedabas un poco aquí, hablaba de cómo, ¿no? De cómo había llegado a un estado de mental de no pensar en los errores, ¿no? Porque si se ponía a pensar en los errores en medio de una pared a 200 metros, estaba muerto. Ahí está. Un libro, es verdad. Ya sabía yo uno de trading que me lo estaba dejando. Tim Wolf. Tim Wolf. Bueno, después me los pasas y los pondré abajo. Sí. ¿De qué va? Al final es adaptación al frío. O sea, cómo la comodidad excesiva nos mata y cómo esta persona, ¿entiendes? O sea, hace meditación con el frío, entrena a pupilos, o sea, y demás. Hicieron experimentos con él, o sea, y entonces, pues, al final, no tienes que ser tan drástico como él lo hace, por decirlo de alguna manera, pero sí que adaptando pequeños patrones de incomodidad en tu vida, pues consigues mejorar. Pues, por ejemplo, puedes estar luchando con agua caliente, pero terminarla con agua fría, bajar de este confort. Sí, eso es. O sea, tener micro salidas de la comodidad
pues no tener la calefacción tan alta, sino un poco más baja, o sea, no ir muy cargado de ropa, a no ser que vayas a estar muchos ratos, puesto al frío, o sea, todo en su justa medida, te quiero decir. O sea, Sí, yo, no, yo más no irte al Everest en manga corta. que lo hizo. O sea, por Hostia. eso, sí. O sea, no sé cómo lo hizo, pero subió, o sea, él en Laponia o en Polonia, donde haces, sí iba en manga corta y pantaloneta, pero él fue a subir, creo que el K2, y él dijo, yo lo voy a subir, imagínate, en 10 días, y cuando se necesitan 20. Y la gente le decía, no, que eso es una barbaridad, que vas a morir, que yo voy a subir, y lo subió. Lo subió en el tiempo que decía. O sea, y él decía que era todo por su adaptación. Él le dice al frío, pero yo lo llevo un poco más allá. Y para mí no es adaptación al frío, para mí es adaptación a cualquier cosa. O sea, salir de tu zona de confort. Ahí es donde, en las adversidades, para mí es donde el ser humano se crece. Se crece el mismo, ¿no? O sea, y este libro, pues me gustó por eso. O sea, porque habla un poco, pues, de las incomodidades, ¿no? Esas microincomodidades para crecer, ¿no? Entonces me gustó por eso mismo. Yo no me expongo al frío con manga corta, no me voy a la nieve, O sea, y me pongo allá y me tiro. No llego a esos extremos. Pero es lo que te digo, micro incomodidades, ¿entiendes? Para mejorar y ahí, porque creo que mejoras a nivel de disciplina, a nivel mental, a nivel de paz y sobre todo, yo sí que creo que si estás agitado mentalmente, mindfulness o meditación, algo de meditación siempre hay que tener también. Perfecto. Pues nada, con esta última recomendación, nada, yo siempre dejo la última palabra al invitado, que es el protagonista, para que tenga esa última que se dirija a nuestro querido público. Y nada, comentarte, uno, que ha sido un auténtico placer, que ya era hora que nos hubiésemos juntado, espero que no sea ni la primera ni la última. Como siempre, y a todos los invitados, esta es vuestra casa. Cuando queráis venir aquí a cualquier cosa, contarnos cualquier cosa, ya sabéis que solo tenéis que picar y entrar. Y nada, que si algún día quieres venirnos a enseñar tu herramienta en directo por mi canal de YouTube o cualquier cosa, estás más que invitado. Si quieres venirnos a contar qué tal te va en la vida, también estaremos encantados. Y nada, que esta es tu casa y esperemos verte muy pronto por aquí. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Nada, lo único, sobre todo, darte a ti las gracias por la oportunidad que me has brindado, de poder contar al resto de la gente pues lo que hago, un poco mi herramienta. Te tomo la palabra y un día iré a tu canal y haremos, o sea, ya cuadraremos una agenda. Déjame que ahora en noviembre lo tengo un poco... No, dejamos pasar Navidades, que ya Eso es. yo también desconecto. Pasamos Navidades y organizamos cuándo hacerlo. Y un placer. Y que tú también, que mi casa es la tuya y que cuando quieras te puedes venir con nosotros sin ningún problema, charlamos y demás. Y sobre todo que ha sido un auténtico placer. Me he sentido muy cómodo, Álvaro. Muchísimas gracias y te has desenrollado súper bien, así que esperemos que no sea la última entrevista, que te veamos por ahí. Muchísimas gracias, Sergio, amigo mío, lo dicho, bienvenido a esta familia. Y nada, a todos los demás que siempre estáis toda la semana, muchísimas gracias. Recordar que siempre se me olvida que ya vamos a abrir canal de Discord, ¿vale? Del canal, para que podáis hablar, para que podamos ver todas las recomendaciones que Sergio ha puesto, que las podáis ver allí directamente los enlaces, que podáis participar, que podáis lanzar alguna pregunta si os ha quedado algo en el tintero, el contacto, que igualmente ya lo tenéis abajo, ¿no? Pero para hacer un poco más dinámica la comunidad de traders y amigos. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Sergio, y nos vemos en 10 días. Muchísimas gracias, amigos. Venga, un abrazo.